Este hombre la amó por más de 50 años, y durante su largo matrimonio fueron felices y sinceros. O eso creía él, porque pocos momentos después de su inesperada muerte, descubrió algo que lo llevó a buscar una verdad increíble que cambiaría su vida para siempre. La amó por más de 50 años, pero descubrió la verdad después de su muerte hace 50 años. Eduardo estaba en la preparatoria. Se sentó en la misma clase con una chica hermosa y se enamoró de ella desde el primer momento en que la vio. Poco a poco, pero con firmeza, reunió el valor para invitarla a salir, aunque pensaba que ella estaba muy fuera de su alcance. Para su sorpresa, ella dijo que sí, y en los años siguientes tuvo que ganarse su amor, salir con ella en las citas más románticas y pasar las vacaciones juntos. Después de 5 años, la vio, y Eduardo se sintió lo suficientemente seguro como para arrodillarse y hacerle la pregunta más importante de su vida. Eso fue hace 45 años, cuando acababan de celebrar su aniversario de bodas. Pasaron el fin de semana en una cabaña con toda la familia, recordando los bellos recuerdos y creando nuevos, pero ese momento feliz pronto se convertiría en un giro oscuro, ya que Margarita enfermó de repente. Después de varios meses de enfermedad y de entrar y salir del hospital, su amada esposa falleció rodeada de su familia y seres queridos. Ahora, Eduardo tenía la tarea más difícil que jamás haya enfrentado: organizar el funeral de la mujer a la que amó por más de 50 años. Cuando llegó el día, todos los hermosos recuerdos que tenía con su esposa inundaron su mente. Eduardo encontró apoyo en la familia que se reunió allí. De repente, notó a una persona sola en la esquina de la habitación, alguien que no conocía. Tan pronto como el desconocido se dio cuenta de que Eduardo lo había visto, le hizo señas para que se acercara. Eduardo estaba confundido sobre la identidad de ese hombre. Él organizó el funeral y creó la lista de invitados, y esa persona definitivamente no estaba en ella. Con ese pensamiento en mente, se dirigió hacia la persona. Tal vez no lo había reconocido desde lejos, como creyó al acercarse, pero con cada paso estaba más seguro de que esa persona no se suponía que estuviera aquí. Antes de que pudiera decir algo, la persona misteriosa le entregó algo. «Lo siento por tu pérdida, pero necesito hablar contigo». El corazón de Eduardo dio un brinco cuando miró lo que la persona le había dado. Era una foto antigua de su esposa. «No podemos hablar aquí. Encuéntrame en la dirección que está al reverso», dijo la persona. Eduardo, aún en shock, no sabía cómo responder. «¿Quién eres?», logró decir al final. Sin embargo, la persona no tenía intención de responder a esa pregunta, siguió insistiendo en que fuera lo antes posible. Las preguntas empezaron a formarse en la mente de Eduardo. «¿Por qué quieres hablar conmigo? ¿Por qué no podemos hablar aquí?». Pero no hubo respuesta. Eduardo quería intentar obtener respuestas, pero de repente sintió una mano en su hombro. Uno de sus familiares lo instó a regresar y hablar con el resto de la familia. «Iré pronto», dijo, pero cuando se dio la vuelta, la persona misteriosa ya había desaparecido. Luego, Eduardo regresó con su familia. Estaba fascinado por esa persona y miró la foto que había conseguido. No había duda de que era su esposa. ¿Cómo consiguió esa persona esa foto? Lo pensó por un momento, luego decidió: «Lo siento, pero debo irme». Este anuncio fue recibido con mucha resistencia. ¿Cómo podía irse del funeral de su esposa tan rápido? Escuchó a alguien decir que tenía que admitirles que era un poco extraño, pero lo pensó y su decisión era definitiva. Tenía que saber qué quería decir esa persona. «Lo siento mucho. Realmente no puedo agradecerles lo suficiente por todo el apoyo, pero tengo que irme». Eduardo se abrió paso entre la multitud hacia la puerta. En el camino, pasó junto a algunos miembros confundidos de la familia que le preguntaban a dónde iba, pero los ignoró, sin saber a dónde lo llevarían esas decisiones. Eduardo entró a su auto con las manos sudorosas y dictó la dirección al sistema de navegación. No la reconoció, pero parecía cerca del lugar del funeral. ¿Eso era correcto?, pensó para sí mismo, pero para tranquilizarse, pisó el acelerador con fuerza y arrancó. Conducir le dio tiempo para pensar. Pensó profundamente en cómo podría haber conocido a esa persona antes. ¿Era un pariente lejano o algún familiar político que había olvidado? No importaba cuánto lo intentara. Al final, no supo quién podría ser esa persona, y al mismo tiempo, ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Eduardo conducía su auto por un camino de tierra que llevaba a un gran complejo agrícola, que no estaba muy cerca. Pero incluso desde aquí,
Podía ver que los edificios no estaban bien conservados, si es que lo estaban en absoluto. Sin embargo, esto despertó algo de curiosidad en él. Cuanto más se acercaba a Eduardo, más fácil le resultaba identificar el edificio principal de la granja. Cuando estacionó su auto frente a él, la casa principal era grande, pero parecía sombría y deteriorada. No creía que alguien hubiera vivido aquí desde hacía mucho tiempo. Luego notó que la puerta principal estaba abierta. Decidió entrar, tal como pensó Eduardo, porque sintió una sensación de grandeza. «El pasado, qué vergüenza», murmuró para sí mismo. Continuó su recorrido por la casa y entró a la sala, listo para descubrir lo que esa persona quería compartir. Pero, para su sorpresa, no había nadie en la habitación. Estaba confundido. Llamó diciendo «Hola», pero no hubo respuesta. ¿Por qué tenía que venir? ¿Y por qué tenía que apresurarse si no había nadie aquí? Eduardo no quería esperar y decidió explorar. Subió el escalón agrietado y mientras caminaba, pasaba la mano por la barandilla dañada, deambulando sin rumbo. Entró en la primera habitación que encontró, pero en cuanto puso un pie dentro, lo invadió una extraña sensación de miedo. La habitación en la que estaba era un despacho y sobresalía de todas las demás habitaciones de la casa. Los libros estaban bien conservados, la habitación estaba amueblada y no había nada de polvo en el escritorio. Había una foto en particular que llamó su atención. Eduardo se acercó al escritorio y tomó la foto. Era otra foto de su esposa cuando era más joven. Esta vez, había más personas en la foto y no reconoció a ninguno de ellos. Nunca había visto esa foto antes. De repente, sintió miedo al darse cuenta y pensó: ¿cómo llegaron estas fotos aquí? ¿Qué está pasando? Las fotos no eran lo único que había en el escritorio. Le tomó tiempo, porque estaba distraído por la foto de su esposa. Pero en medio del escritorio había un diario. Con curiosidad, lo tomó y lo abrió. Tal vez contenía alguna información sobre por qué había venido aquí. Entonces, se dio cuenta de que el diario estaba escrito con la letra de su esposa. Quería leerlo, pero antes de que pudiera siquiera leer la primera frase completa, lo interrumpieron. Una voz repentina. No esperaba que llegaras tan rápido. Edward reconoció la voz. No había duda de eso. Se dio la vuelta rápidamente para ver si sus sospechas eran correctas. Y así fue. Era la persona misteriosa del funeral. ¿Cómo llegó aquí? ¿De repente? Edward no escuchó nada, a pesar de que esta casa crujía por todas partes. Todavía sostenía el diario, esperando encontrar respuestas. Pero era como si la persona misteriosa pudiera leer su mente. «Debes tener muchas preguntas», dijo la persona, señalando que lo siguiera. Condujo a Edward hacia dos sillas desvencijadas y se sentó. Edward se quedó allí, con el diario y la foto en la mano, decidiendo en su mente qué hacer. La persona tenía razón, tenía muchas preguntas. ¿Por dónde debía empezar? Después de dudarlo, Edward finalmente se sentó, sosteniendo el diario con fuerza. Preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué tenía que venir aquí?» «¿Entonces? ¿No sabes nada?», respondió la persona con una sonrisa en el rostro. La siguiente palabra que salió de su boca sorprendería a Edward hasta lo más profundo. «Me llamo Samuel, pero la mayoría de la gente me llama Sammy». El corazón de Edward dio un salto cuando escuchó ese nombre. Conocía ese apodo, pero ¿de dónde? La persona misteriosa vio la sorpresa en el rostro de Edward. ¿Te suena? Entonces Edward recordó. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? Lo recordaba claramente. Ahora, su esposa solía ir regularmente a visitar a una amiga llamada Sammy, y él siempre pensó que era una de sus amigas mujeres, a las que aún no tenía el honor de conocer. Nunca esperó que fuera un hombre misterioso al que conocería en una casa abandonada. Ahora, después de saber de dónde había escuchado el nombre, algo más empezó a quedar claro. Mientras su esposa estaba enferma, mencionaba el nombre de Sammy. Muy a menudo, aprovechaba cada oportunidad para visitarlo. Edward se lo permitía, ya que era uno de sus últimos deseos. «¿Por qué mi esposa te visitaba tanto? ¿Quién eres exactamente?», dijo mientras regresaba al estudio, devolvió los diarios y la foto y esperó la respuesta de Sammy. Pero no hubo respuesta. Quería preguntar de nuevo. Pero antes de que pudiera decir algo, se sobresaltó en cuanto puso un pie en la oficina. Sintió una extraña sensación de miedo. Ahora, ¿recordó la razón? Tenían una foto de su esposa cuando era niña en la sala. En la foto, ella estaba de pie exactamente en esta habitación. Con un niño pequeño, las cosas empezaron a aclararse cada vez más, pero Eduardo aún no obtenía una respuesta clara de Sammy.
Le mencionó la foto y Sammy por fin respondió. Sí, ese niño pequeño era yo. Yo crecí junto a tu esposa antes de que la conocieras. Eduardo se sorprendió. Sus ojos se abrieron de par en par cuando escuchó a Sammy hablar. Su esposa nunca mencionó que tenía un amigo así desde la infancia. Él no sabía las cosas increíbles que seguirían. No éramos solo amigos, éramos hermanos adoptivos, continuó Sammy, explicando que vivieron juntos y han estado en contacto desde entonces. Eduardo no podía creer lo que escuchaba. Su esposa nunca le contó nada de esto. ¿Le estaba mintiendo? ¿Durante toda su vida? Sacudió esa idea de su cabeza. ¿En qué estaba pensando? Por supuesto que no. ¿Por qué iba a creerle a esa persona que ni siquiera conocía? Ni siquiera. Como si Sammy hubiera notado la duda en la mente de Eduardo, empezó a explicar más cómo vivieron juntos durante 2 años aquí, en esta misma casa. Al final, una familia diferente adoptó a la esposa de Eduardo, y Sammy se quedó con la familia adoptiva con la que lo habían dejado. Sammy le dijo a Eduardo que no tuvo suerte, ya que no lo adoptaron. Cuando cumplió 18 años, su familia adoptiva empacó sus maletas y se fueron. Fueron lo suficientemente amables como para dejarlo en esta granja abandonada. Tuvo que valerse por sí mismo desde entonces. Si no fuera por la esposa de Eduardo, tal vez no estaría aquí ahora. Resultó ser la única persona que realmente se preocupó por él y siguió visitándolo a lo largo de los años. Finalmente, Eduardo pudo hablar. No lo sabía. Se sintió confundido e incluso un poco traicionado por su amada esposa. Al parecer, ella no se sintió segura para contarle todo esto. No le dijo nada, así que él estaba convencido de que eran su familia biológica. Las ideas corrían por su cabeza. ¿Sabían ellos sobre Sammy? ¿Sabían que ella lo visitaba a lo largo de los años? ¿Por qué nadie le dijo nada? ¿Acaso le habría molestado? ¿Has estado viviendo aquí solo todos estos años? Edward finalmente preguntó, después de asimilar la historia. Sammy le dijo que había estado viviendo aquí, pero que básicamente vivía en el edificio del granero. Fue difícil, pero gracias a la esposa de Edward, pude llevar una buena vida. Ella siempre venía a ayudarme, y juntos manteníamos este estudio, explicó Sammy. Era un recuerdo preciado para ambos, así que trabajaron duro para conservarlo. Cuando envejecieron, se volvió más difícil, y cuando ella enfermó, se volvió imposible para ella. Sammy asumió la responsabilidad de mantener el estudio, así que, cada vez que ella los visitaba, todavía podían revivir sus hermosos recuerdos. Leían libros, contaban historias y veían fotos antiguas juntos. La última vez que te visitó, escribió algo para ti y me pidió que te lo entregara, señaló Sammy hacia el diario. ¿Quería que lo tuvieras? Edward tomó el diario que había reconocido antes, con la letra de su esposa. Entonces, debía contener las respuestas, pensó. Al abrirlo y hojearlo, estaba casi completamente lleno. De repente, un sobre cayó de entre las páginas. Dentro del sobre había una carta, y Edward reconoció de inmediato la letra de su esposa otra vez. Querido Edward, comenzaba la carta. Esas palabras fueron suficientes para hacerle brotar lágrimas en los ojos. A través de su mirada llena de lágrimas, continuó leyendo la carta que detallaba todo sobre su pasado y confirmaba lo que Sammy le había dicho. Edward rompió en llanto después de terminar de leer la carta. Significaba el mundo para él haber podido leer esa carta. Muchas gracias, le dijo a Sammy. Gracias por convencerme de venir aquí. Edward sintió que debía devolver el favor, pero no sabía cómo, hasta que se le ocurrió la mejor manera de agradecerle a Sammy. Y al fortalecer su relación, sintió que le debía a su esposa tener una relación con su hermano adoptivo y su querido amigo. Tengo una idea genial, dijo Edward mientras le explicaba a Sammy lo que se le ocurrió. ¿De verdad lo harás? Preguntó Sammy sorprendido y asombrado. No sabía cómo responder. ¿De verdad me ayudarás a reconstruir toda la granja? Edward asintió con la cabeza en señal de aprobación. Si estás listo para eso. A Samuel no le tomó mucho tiempo extender la mano, indicando que estaba listo. Edward sonrió mientras estrechaba la mano de Samuel. Sabía que esto haría muy feliz a su esposa y le trajo lágrimas a los ojos. Pensó que esa sería la mejor manera de honrar su memoria. Pero primero tenía que regresar con su familia. No podía creerlo, no podía esperar para contarles. A lo largo de los años siguientes, Eduardo visitaba a Sammy regularmente en la granja, trayendo consigo todo tipo de equipos y herramientas. Comenzaron con el edificio principal y restauraron su antiguo esplendor.
Luego continuaron trabajando en el resto de la granja. En ese proceso, los dos se convirtieron en amigos cercanos.